Quiero saludarlos con la bendita paz del Señor Jesucristo y es un momento de alegría para nosotros una vez más poder estar aquí para compartir la palabra de Dios y para aprender juntos de las maravillas que Dios tiene en su palabra. En el día de hoy estaremos hablando sobre un tema bastante importante, sobre dejar las ataduras, dejar las cosas que nos prenden a este mundo. Y hablaremos sobre esto porque sabemos que Cristo pronto vendrá en las nubes del cielo. ¿Y qué tal está nuestra vida? ¿Estamos preparándonos o todavía no? ¿Qué necesitamos para este preparo? Y esto y más hablaremos en el día de hoy. Quédate hasta el final de este video porque seguramente Dios tiene algo para hablar a tu corazón. Antes de empezar, de entrar en el tema, vamos a hacer una oración. Te invito a que haga tu oración particular y para que Dios pueda hablar a tu corazón. Porque es importante nunca abrir la palabra de Dios sin oración. Amén. Oremos. Señor Dios y Padre nuestro, quiero agradecerte por este momento, porque el Señor nos ha dado oportunidad de una vez más leer tu palabra, escuchar tu palabra y oír de ti mismo, Señor, la enseñanza. Padre nuestro, alabado sea tu nombre, y que sea hecha tu voluntad aquí en la tierra como la es hecha en el cielo. Haz también tu voluntad en nuestras vidas. Y habla, Señor, a cada corazón humilde que está aquí hoy, que nos mira por el video. Señor, traiga, Señor, salvación, traiga paz a nuestros corazones. Que no sea yo, Señor, al hablar, pero que sea tú, oh Señor. Que el Señor pueda hablar a nuestros corazones, de manera que yo también sea enseñado por ti, tal como los hermanos. Señor Dios, que tu Espíritu Santo me utilice, me use para hablar tus palabras, y que la palabra venga del trono directamente. Esto es lo que te pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Nuestro primer texto que vamos a abrir está en Hebreos capítulo 12. Y este es nuestro texto base, en lo cual vamos a basar todo nuestro mensaje hoy. Y Dios tiene grandes cosas para hablarnos en el día de hoy. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hermanos, pueden abrir. Los espero un momentito. Vamos leyendo el texto y hablando y comentando con otros pasajes bíblicos para comprender lo que se nos está expuesto aquí. Hebreos 12:1 dice: Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendidos por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos.
¿por qué no obedeceremos mucho mayor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino sea sanado. Bueno, entonces este es el texto base, lo cual vamos a meditar hoy. Y empieza en el versículo 1 diciendo: por lo tanto, nosotros también, teniendo alrededor tan grande nubes de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, dejemos todo el peso y el pecado. Despojémonos de todo esto. ¿Por qué? Está delante de nosotros, alrededor de nosotros, una gran nube de testigos, de personas y también ángeles, que nos miran y esperan que nosotros como cristianos tengamos una vida según nuestra profesión de fe. Y ya empieza aquí nos poniendo algo que cambiar. Nuestra vida cotidiana, nuestra vida del día a día, tiene que ser una vida de obediencia a Dios, de santidad. Porque estamos siendo mirados, estamos siendo vigilados, por así decir, por una gran nube de testigos. Todos nos miran, y no pensemos nosotros que nuestros enemigos no nos miran. Nos miran. Nuestros hermanos nos miran. Los ángeles del cielo nos miran también. Y seguramente están esperanzosos de que nosotros salgamos adelante, que nosotros seamos vencedores, tal como nuestro Maestro. Y están esperando esto. Pero para que esto suceda, tenemos que dejar el peso del pecado. ¿Cómo es que dejamos el peso del pecado? La Biblia dice: venid a mí todos vosotros, a todos que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Ese primer paso es ponerle en la mano de Cristo. Si tengo pecado, si he pecado, pida perdón. Arrepiéntase, pide perdón. La Biblia dice: todo el que se arrepiente y deja el pecado alcanzará misericordia. Entonces, primer paso, tengo pesar en mi vida. ¿Por qué he pecado? Bueno, pida perdón y siga. Estoy pecando, tengo hábito de pecar. Pida perdón, pida poder, deja en la mano de Cristo y siga adelante, porque Él va a cambiar. Tenemos que creer que Él va a cambiar nuestra vida. Entonces dejemos todo el peso del pecado y corramos con paciencia. ¿Qué es correr con paciencia? Es no parar, o sea que es no correr desenfrenadamente, pero tampoco parar. Es correr con prudencia, dándole atención a cada detalle del camino, para por ahí no tropezar en alguna piedra o en algún hoyo, algún agujero en la ruta. Entonces, darle atención a nuestra vida. ¿Cómo estamos viviendo? Bueno, ¿qué tal fue mi vida hoy, esta semana? ¿Qué he fructificado? ¿Qué he hecho? ¿Cómo he hecho? ¿Qué tal el Señor? ¿Cómo el Señor va a validar mi vida? Y esto conforme a la palabra. Darle atención a nuestra carrera. Pero no parar. Si hoy descubro que cierta cosa que yo hago no está de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces tengo que cambiar esto. O sea que pedirle a Dios que me cambie.
Y ahí empieza una carrera nueva, una otra etapa de la carrera que tienes que vencer. Y tener paciencia, porque muchas veces nosotros, para que Dios pueda quitar nuestros malos hábitos, Él tiene que poner algunas pruebas, alguna dificultad, para que podamos nosotros ser lapidados, moldados conforme a la verdad de Cristo. Y entonces tener paciencia con este proceso, porque a veces duele, pero Dios va a hacer. Entonces corramos con paciencia la carrera que nos está por delante. ¿Cuál es la carrera que nos está por delante? Alcanzar el carácter de Cristo. Esa es la carrera. Y finalmente, vivir con Dios en el cielo. Pero para alcanzar este carácter de Cristo, la palabra alcanzar no sería más adecuada, pero Dios nos hará alcanzar. Él hará el trabajo de cambio en nuestras vidas. Jesús mismo nos da el poder para vencer al pecado. No es por mi fuerza, por mi habilidad, por mi intelecto, no es por nada de eso, por Cristo. Cristo es lo que hace. Por eso el mandamiento dice, no matarás, por ejemplo. Es una promesa de Dios. Él podría decir, no mates. Pero no, dice, no matarás, porque aquel que habló es poderoso para cumplir. Ejemplo. Entonces, toda y cualquier bendición y toda y cualquier obediencia que hay en tu vida y en mi vida, fue Cristo que hizo. Y toda y cualquier obediencia que queremos alcanzar, Cristo lo hará. No somos nosotros. Pero nosotros tenemos que creer que Él lo hará y dejar que Él lo haga. Entonces, es el primer punto. Para dejar el peso del pecado. Para que estemos ante Dios buscando hacer su voluntad. Versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Dos cosas importantes aquí en este versículo, el cual tenemos que tener en cuenta. Primero, mirar a Jesús. ¿Por qué mirar a Jesús? Primeramente porque nosotros nos convertimos en aquello que contemplamos. Si contemplamos las maravillas, el amor, la prudencia, la paciencia, la mansedumbre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pues tendemos a querer ser igual. Quiero ser igual a mi Maestro. Quiero hacer igual y actuar como Él actúa. ¿Verdad? Entonces, en Isaías capítulo 45, versículo 22, podemos abrir ahí, Isaías capítulo 45, versículo 22. Dice así, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Jehová y no hay más. Mirad a mí y sed salvos. Mirad a mí y sed salvos. ¿De qué manera, hermanos, llegamos a Dios si no es por Cristo? La Biblia también dice, en Marcos, no hace falta abrir, Marcos 16, capítulo 16, ¿verdad? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, mirar hacia Cristo, seremos salvos. Creer en Él, seremos salvos. Por eso la importancia de mirar a Cristo. Mirad, o sea que, mirad a mí, o sea que, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Entonces tenemos que mirar a Cristo, contemplarle sus obras, darle oído a su palabra, contemplar su palabra, leer la palabra, estudiar las Escrituras, buscarle en oración, mirarle con el ojo de la fe y contemplar su maravilla, su vida perfecta aquí en la tierra y su trabajo por la salvación de los seres humanos. Y todo eso cuando miramos a nuestro Salvador, miramos a Él y Él nos comunica vida. Él nos va a comunicar vida.
y vida en abundancia. Entonces, segunda cosa que tenemos que hacer es mirar a Cristo. Primera cosa es creer en Él, dejar que Él haga las cosas y procurar dejar el pecado. Segunda cosa es mirar a Él, porque de Él viene la fuerza. Dejar el peso del pecado, dejar la mano de Cristo. Mirar hacia Él. Tercera cosa, menospreciando el oprobio. Tenemos que seguir el ejemplo de Jesucristo. Menospreciando el oprobio, o sea que despreció la afrenta. Las personas le provocaban y Él no se dejaba ofender por esto. Es como que alguien te dice, te ofende, te procura ofender y tú dices, bueno, yo decido no aceptar la afrenta. No me voy a ofender con esto. Y así, considerando la vida perfecta de Cristo Jesús, sigámosle el ejemplo. Dejar de lado las provocaciones. Dejar de lado y seguir con la mirada puesta en Cristo. En el versículo 3 dice, considerad a aquel que sufrió contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considerad a aquel. ¿Qué es considerar a Cristo? Considerar a Cristo es darle importancia a lo que Él hizo, a su vida. Todo gira en torno de Él. Considerar, darle atención, mirar, contemplar. Todo esto está escrito aquí. Considerad a aquel que sufrió contradicción de pecadores contra sí mismos. ¿Y para qué considerar? Para que podamos hacer como Él. Él sufrió por amor a nosotros. Él sufrió para que tengamos vida, para que podamos ser salvos. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tratar de trabajar por el reino, para que más personas encuentren esta salvación maravillosa. Para eso tenemos que considerar su gran sufrimiento. Y también aprender que Él sufrió todo, pero no reclamó, no murmuró. Y nosotros, a la primera, estamos murmurando, ¿no es cierto? Pero la Biblia dice en el versículo 4, pues aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Está difícil para dejar el pecado, te cuesta, te estás haciendo sufrir. No murmures, porque todavía no resististeis hasta la sangre como Cristo. Todavía no, todavía falta. Dejemos también el murmurio, la reclamación. Contemplemos a Cristo y sigamos su ejemplo. El pecado es una lucha intensa contra el pecado, porque el pecado habita en nuestro cuerpo carnal, pero cuando Cristo derrama su Espíritu, el Espíritu tiene total fuerza y poder para vencer. Pero ahí nosotros tenemos que querer vencer el pecado. Si nosotros nos volvemos a poner de nuevo debajo del yugo del pecado, el yugo, de donde Cristo nos había quitado, si nosotros queremos meternos ahí de nuevo, vamos a aumentar nuestro sufrimiento. Solo esto. Cristo ya nos liberó del pecado. No metamos otra vez ahí. No nos metamos ahí otra vez. Como el pueblo de Israel que quería volver al Egipto. Es la misma cosa. Nosotros muchas veces queremos volver a nuestro Egipto. Bueno, cuando yo no era creyente, podía hacer esto y hacía. Cuando yo no... o en aquel tiempo, hacía esto y no me importaba. Mi conciencia no me acusaba. Y pensamos muchas veces en volver al Egipto, a ponernos debajo de la servidumbre nuevamente. No es esto que Cristo quiere. Cristo ya nos liberó.
Entonces luchemos contra el pecado, porque Cristo nos da el poder para vencer. En nuestra mente decidamos, no quiero más ser pecador, quiero vencer. Nuestra condición de pecador, somos pecadores, pero no necesitamos vivir en el pecado, de ninguna manera. No necesitamos de esto. Podemos vencer por el poder que hay en Cristo. Y dejar esto de una vez por todas. Y aquí Él va a hablar un poco de la exhortación. Lo que Él nos está dando hoy, Dios, es una exhortación a que dejemos nuestros malos hábitos y pecados. Y miremos a Cristo. Y Él va a explicar un poco. Dice, y habéis olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor. Aquí Él pide, por favor, hijo, dé atención a mi disciplina. Dé atención. Y Él explica perfectamente lo que está pasando aquí. Él dice, ni desmaye cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, si Él te está disciplinando, si hoy sientes que Dios está hablando, porque Él te ama, Él te quiere tornar mejor. Acuérdense de la parábola de los 10 talentos, de los talentos, perdón. Que uno recibió un talento del Señor y multiplicó 10 veces. Y el otro recibió el talento del Señor y lo enterró y lo guardó. Y no multiplicó. Y dijo el Señor, al que tiene lo daré, y al que no tiene, hasta lo que tiene será quitado. Entonces, si Dios te está disciplinando para que seas mejor, Él te quiere dar más. Él quiere que seas mejor, porque fuiste fiel a lo poco. Entonces no menospreciemos la disciplina, ¿verdad? Y dice, versículo 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, si Dios no te disciplina es porque sois bastardos. Y no es que Dios no quiere disciplinarte, Dios quiere. Pero cuando uno no acepta, Él no puede violentar la conciencia de nadie. Y Él no va a hacer esto. Él quiere pulirnos para que un día habitemos con Él y con sus santos ángeles. En el versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, a la hora, cuando Dios nos disciplina, no da gusto, no es bueno, pero después da frutos. Después da mucho fruto y Dios recompensa. Y Dios nos da bendiciones, victorias sobre nuestras fallas, victorias sobre nuestro pecado. Entonces, si hoy Dios nos está disciplinando, aceptemos la disciplina del Señor y busquemos dejar todo el peso del pecado. Busquemos dejar nuestros malos hábitos, mirar hacia Cristo, contemplar la vida perfecta de Él, sin murmuración. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos envía este mensaje? En el versículo 12 dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado. Entonces Dios quiere que fortifiquemos nuestras manos y rodillas y empecemos a caminar firmemente en dirección a Cristo. ¿Por qué Dios espera esto? Porque es muy claro lo que está sucediendo aquí. En el capítulo 22 de Apocalipsis, en el versículo 12, dice,
He aquí yo vengo pronto y mi galardón está conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Hermanos míos, Cristo pronto viene a llevar una iglesia santa, pura, irreprensible y sin manchas. Dejemos dejemos de lado nuestra vida de pecado. Dejemos lo que nos prende a este mundo. Busquemos a Dios para que cuando Cristo vuelva podamos ser llevados de aquí, elevados de aquí, juntamente con nuestros queridos hermanos, con los ángeles del Señor y con el propio Cristo, nuestro Salvador. Dios nos envía este mensaje y es claro para que dejemos toda incertidumbre y firmemos nuestros pies, rodillas y manos para caminar rumbo a la nueva Canaán con, obviamente, el auxilio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El llamado que Dios nos hace hoy es: ¿quién quiere aceptar la reprensión del Señor y obedecerle el llamado? Yo sí, espero que usted también, y que cada uno de nosotros hoy podamos ser fieles al llamado de Dios y busquemos a Él y en Él poder para vencer. Vamos a orar, hermanos, y agradecer a Dios. Señor Dios y Padre, gracias por la palabra. Ahora, Dios, no dejes que estas palabras salgan de nuestros corazones, que ahí permanezcan y queden hasta el día de su venida, y puedan fructificar a Dios y darnos frutos de bendición y de obediencia. Señor, bendice a cada uno de los hermanos que me oyen hoy, y que ellos puedan ser tocados por ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, mis hermanos. Por aquí terminamos nuestro mensaje de hoy. Si usted ha sido tocado por este mensaje y quiere ser parte del pueblo de Dios, el Ministerio Cuarto Ángel, advertencia final, no dudes, entres en contacto con nosotros. Si quieres recibir una visita en tu país, pues hable con nosotros. El número de WhatsApp estará en la descripción. Si quieres ser bautizado, hable con nosotros. Si quieres pedir oración por enfermedad, por la familia, hable con nosotros. El número estará en la descripción. También, si usted quiere ayudarnos a difundir este mensaje, nosotros contamos con varios libros y también folletos en lengua española, y son gratuitos. Ustedes nomás me piden y estaré pasando a ustedes. Son varios títulos de folletos que son gratuitos y libros también que te ayudarán a comprender lo que está sucediendo hoy en el mundo, principalmente las profecías de Apocalipsis y Daniel. Que Dios pueda bendecir a cada uno de ustedes en el nombre de Cristo Jesús. Amén.